Hola, ¿qué tal? A continuación te voy a mostrar algunos ejercicios resueltos haciendo referencia a la presión de un líquido por el tema de estática de fluidos. Para empezar, podemos comenzar a definir las siguientes condiciones. La fuerza por unidad de área se denomina presión y te pongo aquí la fórmula. Presión es igual a fuerza por unidad de área, donde la presión de un fluido sobre la superficie siempre actúa normal a la superficie, o sea, de manera vertical. Entonces tenemos aquí algo llamado por los ingenieros cabezal de presión, de acuerdo al siguiente esquema, en donde contienes un líquido en un contenedor, valga la expresión, en donde se define la forma de un cilindro, por ejemplo. Entonces tenemos ahí una altura de fluido H, en donde tenemos una parte donde se encuentra al fondo un área de contención. Entonces tenemos aquí los parámetros siguientes. La altura del líquido es aquella altura H que está definiendo ¿quién? Pues el líquido. Tenemos también como siguiente punto la parte del área de la base cilíndrica, considerando ese cilindro como un área A mayúscula. El peso específico del líquido, que en este esquema lo llama W, pero para nosotros lo vamos a poner como gamma. Y por último la presión en un punto P. Por lo tanto, podríamos concluir que la presión de la base del cilindro es igual al peso del líquido en el cilindro. Por lo tanto, hacer esta igualación, tenemos que la presión por el área es igual al peso específico por área por altura, que esto es fuerzas, equilibrio de fuerzas, y en ambos lados el área se elimina quedando como la presión igual a gamma por H. Al despejar H tenemos aquí el famoso cabezal de presión, que es muy importante este parámetro, algunos le llaman cabezal estático. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio involucrando ya los parámetros anteriores y dice lo siguiente: los diámetros de un pistón y un émbolo de una prensa hidráulica son de 200 milímetros y 30 milímetros respectivamente. Encuentra el peso levantado por la prensa hidráulica cuando la fuerza aplicada del émbolo o al émbolo, mejor dicho, es de 400 newtons y se tiene el siguiente esquema. Entonces aquí tenemos en el esquema la fuerza que se le aplica, el émbolo, la prensa hidráulica y tenemos el peso a levantar. Entonces debemos extraer los siguientes datos, que es el diámetro del pistón de mayúscula a 0.20 metros o 0.2 metros, diámetro del émbolo de minúscula 0.3 metros y la fuerza que se le está aplicando al émbolo de 400 newtons. Continuando con este esquema, tenemos ahí que calcular la carga levantada. Para ello necesitamos encontrar las áreas del pistón y del émbolo. Para el área del pistón tenemos la siguiente ecuación, que es el área de una sección circular. Pi por diámetro al cuadrado entre 4 y tenemos que sustituir cuál es el diámetro del pistón. También vámonos con el émbolo, con una A minúscula, y tenemos las siguientes áreas. Entonces, para estas áreas debemos encontrar lo que se llama la presión del émbolo, la que se está ejerciendo. Para ello tenemos que ocupar la fórmula de presión, solamente que el área que se toma en cuenta es el área A minúscula. Entonces los 400 newtons que tiene la fuerza aplicada al émbolo lo vas a dividir por el área del émbolo que calculaste anteriormente. Entonces te da un valor de 5.66 por 10 a la 5 newtons por cada metro cuadrado. Ya tienes la presión del émbolo. Posteriormente vámonos ahora a calcular la siguiente presión, que es la del pistón, pero por igualación la presión del pistón es igual a la del émbolo. Vamos a ver qué sucede entonces si es una igualdad de presiones. De acuerdo a la ecuación de fuerza por unidad de área, debemos considerar que el peso es la fuerza que se tiene que vencer. ¿Por qué? Porque es una fuerza que actúa sobre el fluido, entonces hay que, digamos por así decirlo, levantarlo y es una fuerza a vencer que es el peso. Entonces es lo que me está pidiendo, que yo encuentre ese peso, esa carga que va a tener el pistón. Despejamos la ecuación y hacemos los cálculos. Como la presión es la misma, entonces se calcula nada más la carga del pistón, porque ya conoces la presión y ya conoces el área de quién, del émbolo y también del pistón. Entonces toma en cuenta el pistón porque es la que va a levantar esa carga. Entonces tenemos 17.77 por 10 a la 3 newtons y esto con el prefijo kilo,
queda como 17.77 kilonewtons. Bien, esa es la respuesta de este ejercicio. Ahora vámonos con el siguiente. Para el gato hidráulico que se muestra en la figura, está de aquí, encuentra la carga levantada por el pistón grande cuando una fuerza de 400 newton es aplicada sobre el pequeño pistón. Entonces vamos a asumir un peso específico de líquido en el gato de 9810 newton por cada metro cúbico. Aquí la configuración de este gato hidráulico ya es diferente, nada más que es muy importante identificar qué está sucediendo con el líquido que se está usando como fluido manométrico. Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a calcular, vamos a determinar, mejor dicho, cuál es el diámetro del pistón pequeño en metros, que es 0.03. El área del pistón pequeño hay que calcularlo. Vamos a calcular A minúscula, el área pequeña, con la fórmula que ya conocemos de la parte cilíndrica de un círculo. Y también tenemos el diámetro pequeño que ya convertiste a metros y te da un área de 7.068 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto es para el pistón pequeño. Ahora vámonos con el pistón grande. Para ello ocupamos la misma fórmula, solamente que el diámetro, como lo indica el esquema, son 100 milímetros y corresponde a 0.1 metros. Y tenemos ahora un área de 7.854 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Bien, entonces aquí ya entra la cuestión de las fuerzas. Como se está aplicando una fuerza de 400 newtons de acuerdo a tu esquema en el pequeño pistón, entonces tenemos ahí 400 newtons de fuerza aplicada y esto va a corresponder a la carga levantada, o sea que la presión que se aplica a esa fuerza por el área del pistón pequeño nos da una presión de 5.66 por 10 a la 5 newton por cada metro cuadrado. Entonces aquí ya podemos obtener el siguiente punto. Esta presión va a ser la misma para los dos pistones, pero ahora viene otra situación. Aquí tenemos en el esquema un punto LL, que es el nivel que tiene con respecto a la carga. Entonces aquí podemos tomar en cuenta que hay una altura de ese líquido que está ejerciendo como fluido manométrico. Por lo tanto, estos 300 milímetros también están influyendo en un aumento de presión. Por lo tanto, vamos a calcular esa presión en esa sección LL. Para ello tenemos lo siguiente. Tenemos aquí la presión en el pistón pequeño, en donde pues ya lo calculaste y vas a aumentarle la presión a los 300 milímetros de líquido. Cabe mencionar que cuando nosotros tenemos que calcular sumas de presiones, si este es su punto inicial, al bajar la presión será aumentada, va a aumentar la presión, por lo tanto la presión se está sumando. Cuando la presión va hacia arriba, ¿sí? La presión se manejará de manera negativa. Eso lo vamos a hacer más adelante cuando veamos la parte de los manómetros tipo U o los manómetros también llamados diferenciales. Bien, entonces ya una vez que tienes definido cuáles son las presiones que vas a calcular, una ya la calculaste y la otra la vas a determinar con esta fórmula que es gamma por H. Recuerda que gamma es el peso específico ¿de quién? Pues te está dando un peso específico del agua. Entonces tienes que convertir esa altura a metros que corresponderá a 0.3 metros. Esta presión ya la calculaste anteriormente y vas a multiplicar el peso específico del agua por 0.3 que define la altura de este líquido. Y finalmente tienes una presión LL, así la llamamos, de 5.689 por 10 a la 5 newton por cada metro cuadrado o también pascales. Entonces, ¿cuál será la fuerza o carga del pistón grande? Para ello, pues vamos a utilizar el despeje de W. Sabemos que la presión ya la calculaste, la presión total, y el área ahora será del pistón grande, dándote un peso o una carga de 44.687 newtons, o también lo puedes dejar como 44.68 kilonewtons. Esa es la respuesta de este arreglo. Ese es el peso a levantar. Siguiente ejercicio es ahora involucrando una densidad que no es constante como lo hemos manejado. Ahora vamos a ver que es variable esta densidad y varía de acuerdo a una ecuación y a unas constantes.
Entonces el ejercicio dice lo siguiente: calcula la presión en un punto 5 metros debajo de la superficie libre de agua de un líquido que tiene una densidad variable dada por la relación ρ igual a 350 más AY en kilogramo por cada metro cúbico, donde A es igual a 8 kilogramos por metro a la 4 y Y es la distancia en metros medida de la superficie libre. Entonces aquí Y viene correspondiendo a lo que es Z, porque es la distancia de la superficie libre. Quiere decir entonces que vamos a encontrar de estas condiciones, pues lo siguiente: la ecuación de la densidad variable y la constante A de esa ecuación. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? La ecuación diferencial de la diferencial de presión con respecto a la altura, ρ por G. Entonces acuérdate que el producto ρg es el peso específico de la sustancia. Entonces comenzamos ahora a resolver esa ecuación diferencial, solamente que la densidad la vas a sustituir por esa ecuación, la gravedad es constante. Entonces aquí vamos a hacer un cambio de esta variable de z, la vamos a dejar en función de dy para que sea consistente en la integral. Entonces, por variables separables hacemos el cálculo o la integración para poder encontrar esa función, y aquí tenemos lo siguiente, ¿sí? Digamos que la presión es igual a la gravedad, como es constante y salió de la integral. Tenemos aquí esta función ya obtenida de la integración. Nada más que aquí todavía no evaluó los límites de 0 a 5. ¿Por qué de 0 a 5? Porque inicialmente sale de 0 y se va a 5 metros. Entonces ya con esto podemos calcular lo diferente, esta ecuación, en donde tenemos que evaluar los límites y la presión estará dada en newton por cada metro cuadrado. Entonces, evaluando los límites superior e inferior, esto prácticamente te da 0 y la presión que te va a dar es 18.148 newton por cada metro cuadrado, o aproximadamente igual, dividiéndolo entre 1000, a 18.15 kilopascales. Esa es la respuesta de este ejercicio. Entonces, aquí no necesariamente la densidad es constante. Este es un ejemplo muy claro que también la densidad puede ser variable con respecto a cualquier situación, a la temperatura tal vez, o a otro tipo de situaciones. El siguiente ejercicio involucra algo que tiene que ver con la expresión de las presiones en diferentes tipos de unidades. En algunos te pide que sean absolutos y otros manométricos nada más. Y bueno, ¿qué dice el problema? En la zona de succión de una bomba presenta una presión negativa de 0.35 bar de presión. Expresar esta presión en términos de... Entonces aquí te habla de una zona de succión de una bomba, es una bomba de vacío. ¿Por qué? Porque la presión es negativa, y te pide, inciso 1, que lo des en kilopascales, inciso 2, en newton por metros absolutos, inciso 3, metros de agua manométricos, y inciso 4, metros de aceite, SG igual a 0.82, gravedad específica, absolutos, y también, inciso 5, centímetros de mercurio manométricos. Entonces aquí te da una condición: toma la presión manométrica de la atmósfera como 76 centímetros de mercurio y una densidad relativa del mercurio de 13.6. Para ello entonces vamos a tener que desglosar de estos los siguientes parámetros definidos: presión negativa de vacío de 0.35 bar, gravedad específica del aceite manométrico que se está mencionando de 0.82, presión atmosférica o barométrica de 76 centímetros de mercurio y una densidad relativa del mercurio de 13.6. Bien, vamos con el inciso número 1, donde me pide la intensidad de presión en kilopascales. Es simplemente hacer una conversión de bares a pascales, y también, como te lo pide en kilopascales, pues hay que dividirlo entre 1000 para el prefijo kilo. Entonces tenemos 0.35 y multiplicamos por el factor de conversión. Recuerda que los que se va a eliminar son los bares, porque uno está arriba y uno abajo, se cancelan, te quedan pascales, y esta cantidad la divides entre 1000 porque estás convirtiendo en kilopascales. Entonces con esta expresión ya tienes que 0.35 bar es igual a 35 kilopascales, y queda resuelto el primer inciso. Vámonos con el segundo. Ahora te pide los newton por metro cuadrado absolutos. Hay que recordar que los absolutos se refiere a la suma de la presión manométrica más la atmosférica. Para ello tenemos una presión atmosférica de 76 centímetros de mercurio,
y aquí es donde vamos a tomar en cuenta esa constante SG, en donde me va a ayudar a determinar cuál es la presión de esta atmósfera. Entonces, tomando en cuenta la ecuación, es SG por el peso específico por la conversión de los centímetros a metros y nos da una presión atmosférica de 101.396 newton por cada metro cuadrado. Recuerda que esto es SG por el peso específico y esto es H, la altura en centímetros de ese fluido manométrico. Entonces, como me está pidiendo la presión absoluta, entonces ahora tengo que sumar lo siguiente, la presión atmosférica más la manométrica, pero recuerda que en el ejercicio te está manejando una presión de succión, una presión de vacío. Por lo tanto, la presión de manométrica o de trabajo es una presión de vacío y es negativo. Entonces quiere decir lo siguiente, que voy a en realidad a restar los 101.396 newton por metro cuadrado de esta presión atmosférica menos la presión de vacío, que es lo que convertí aquí arriba a 35.000 newtons por metro cuadrado, y entonces tenemos una presión absoluta de 66.396 newton por metro cuadrado. Con esto ya queda resuelto el inciso número 2. Siguiente punto, vámonos con los metros de agua. En los metros de agua vamos a tomar en cuenta pues la misma ecuación de ρg por h o gamma por h, en donde es muy importante despejar a h siendo el cabezal de presión. Entonces tenemos la presión que ya me la dieron en newton por metro cuadrado, que es 0.35 por 10 a la 5, entre el peso específico del agua. Al cancelar unidades te queda metros. Entonces ya tienes los metros de agua a esa presión, que son 3.567 metros de agua. Ya está, con esta está resuelto el inciso número 3. Vámonos con el 4. En el inciso número 4 ahora me lo pide en metros de aceites absolutos. Ocupo la misma ecuación del cabezal de presión, pero como son absolutos, debo tomar en cuenta el valor de la presión absoluta anteriormente calculado, que son 66.396 newton por cada metro cuadrado, dividido por el peso específico. Como esta es la base del peso específico 9.810, lo multiplico por SG del aceite, dándome una altura de aceite de 8.256 metros de aceite. Con esto queda resuelto el inciso número 4. Inciso número 5 y último son los centímetros de mercurio. Nuevamente hago uso de la ecuación o la fórmula de el cabezal de presión. Ahora es del mercurio. Ahora, como es mercurio, me marca una presión de 0.35 por 10 a la 5 newton por cada metro cuadrado. ¿Por qué no tomo en cuenta la anterior? Porque no me está pidiendo absoluto, me está pidiendo nada más la manométrica, entonces es esta. Lo multiplico nuevamente por abajo por la parte del SG por gamma, que viene siendo el peso específico del agua, me da bueno, al cancelar unidades me da una altura, por así decirlo, de 0.261236 metros de mercurio, o también lo puedes expresar como 26.236 centímetros de mercurio, que es lo que te está pidiendo el ejercicio. Entonces, con estos ejercicios podemos ya darnos una idea más general de qué es lo que vas a tener que calcular en mecánica de fluidos, y con ello pues terminamos estos ejercicios. Ya posteriormente iré subiendo más material. Espero que te haya gustado, espero que haya sido de tu ayuda, y con esto pues ya tenemos una parte más introductoria para la parte de cálculos en estática de fluidos. Pues muchas gracias y nos vemos pronto.